Bien, antes de iniciar nuestro estudio bíblico, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios. Ya sabemos que Dios es santo, 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 y nosotros tenemos que estar en santidad. Santidad quiere decir separación, nos separamos del mundo, del sistema cósmico, de lo que ofrece, de nuestras cosas en las cuales pensamos pues cotidianamente, para concentrarnos en la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo más importante para nuestra vida. Entonces vamos a tomar un minutito primero que todo para hacer uso de Primera de Juan 1:9 si es necesario, y después de eso iniciamos la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer todo el plan que has diseñado para nuestra vida. Te lo pedimos para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos, entonces. Amén. Bien, estamos haciendo el estudio del libro de Apocalipsis. Esta es la lección número 989. Estamos ya en el Apocalipsis 20. Estamos viendo Apocalipsis 21. Estamos ya próximos a finalizar el estudio del libro de Apocalipsis. Y claro está, esto tiene que ver con los eventos del porvenir. Lo que va a ocurrir después de que la iglesia sea retirada y venga la tribulación a la faz de la tierra. Va a haber un periodo de tribulación extraordinario, el cual va pues a definir aquí en la faz de la tierra lo que es el sistema cósmico de Satanás y cómo Dios maneja todo ese asunto. Ahora, lo que yo tengo aquí para iniciar la clase es el recordatorio. Este recordatorio se encuentra en Apocalipsis 3:21 y nos dice: al vencedor. Esta es la persona que se mantiene firme, constante, perseverante, que crece espiritualmente, que conoce la parte espiritual del motivo por el cual está en la faz de la tierra. Dice: al vencedor le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono. Este es el Señor Jesucristo hablando, que no tiene trono todavía, sino que está sentado a la diestra del Padre en el cielo, y cuando Él regrese establece su trono aquí en la faz de la tierra, y dice: al vencedor le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. ¿Okay? Aquí tenemos algo extraordinario, señores. Yo se lo pongo porque si no estamos sentados, si no nos sentamos en el trono del Hijo, es porque nosotros hicimos caso omiso a todo lo que Dios nos ofrece. Y perseguimos las cosas del mundo como si fueran lo más importante. Y en realidad, verdad, no lo son. Porque nosotros somos temporales, terrenales, finitos. Nuestra mente, pues, hoy pensamos una cosa, mañana pensamos otra cosa. Siempre estamos en estado de cambio. Pero si nosotros perseguimos la palabra de Dios, estamos en algo constante. Dios es inmutable. Eso significa que Él no puede cambiar. Y estar con el Señor, pues, nos hace a nosotros incambiables en el sentido de que estamos adquiriendo su manera de pensar, estamos adquiriendo su manera de actuar, estamos adquiriendo lo que y quién es Él. O sea, son cosas que perseveran para siempre. Bien, entonces, en esta clase voy a culminar ya la porción del intervalo de 75 días entre el regreso literal del Señor Jesucristo y el inicio de su reino. Y les voy a poner aquí en el pizarrón este periodo de tiempo. Ya nosotros hemos visto este periodo de tiempo. Aquí está la tribulación y ahora voy a hablar de este periodo de tiempo de aquí, en la tribulación, ¿verdad? Ahora, cuando la tribulación culmine, hasta que el reino milenario comience, hay un transcurso de, y aquí se los voy a abrir, de 75 días. Y esto es lo que estamos hablando nosotros en estos momentos. ¿Qué ocurre al finalizarse los 7 años de la tribulación? ¿Verdad? El regreso de nuestro Señor Jesucristo, que Él regresa aquí al finalizar los 7 años, entonces hay un periodo de 75 días en que hay una limpieza en la faz de la tierra y el restablecimiento de ciertas cosas para que el gobierno del Señor Jesucristo pueda comenzar, el gobierno de 1000 años. Y vemos aquí en esta diapositiva, en ese interludio es un periodo de tiempo que viene en el medio, viene la limpieza de la abominación de la desolación en el templo. Ya sabemos que el anticristo había puesto su estatua en el templo. Este es el tabernáculo, el templo milenario, es el tercer templo, es un templo que ha sido reconstruido y que, fíjense que todavía no ha sido reconstruido el templo se puede reconstruir en asunto de 2-3 años, pero nosotros sabemos que ese templo tiene que estar hecho y todavía no está hecho ese templo. Entonces, a los 3 años y medio de la tribulación, Satanás pone su imagen a través del anticristo para que sea adorada. Entonces, tiene la limpieza de la abominación de la desolación del templo. Segundo, el anticristo se le resucita porque el anticristo es muerto en el transcurso del milenio y se le resucita para ser juzgado con el falso profeta que está vivo todavía en la faz de la tierra. Después de eso, el falso profeta y el anticristo son enviados al lago de fuego. Ese es otro evento. Otro evento, el número 4 que ven en la pantalla, que está aquí,
es que Satanás es apresado y amarrado y lanzado al abismo, por donde queda preso por 1000 años. En otras palabras, la Biblia dice que va a ser atado por 1000 años. Y eso es algo muy interesante que vamos a ver el día de hoy, que en el transcurso del reino milenario del Señor Jesucristo, donde nosotros gobernamos con Él, en este transcurso de tiempo, Satanás ha sido atado y mantenido por 1000 años, y él no puede salir de aquí para no influenciar a la raza humana. Recuerden que Satanás engaña a todas las naciones y a todas las personas. No hay a quien no engañe a Satanás. Es demasiado inteligente, demasiado fuerte, y si tú le haces caso a Satanás, no tienes antídoto, con la excepción de la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo único que lo detiene. Entonces, lo único, pues la mente de Cristo es lo que le ganó a él. Entonces, después de esto, o sea que él queda preso por 1000 años, aquí en la parte de abajo, ¿verdad? Y después venimos al número 5, que está a la mano derecha, que es la separación de las ovejas y de los cabritos. Al finalizar el periodo de la tribulación, va a haber un juicio que va a ser llevado a cabo por el Señor Jesucristo, donde los cabritos son echados a la izquierda, y Dios le dice: apártense de mí, malditos, al lago de fuego que he preparado para el diablo y sus ángeles. Y a los que están vivos después de la tribulación, recuerden que en este periodo de la tribulación mueren 6.000 millones de personas. 6.000 millones de personas mueren aproximadamente. Que eso es una cantidad de personas espectacular. O sea, si ustedes se recuerdan, no sé si se recuerdan cuando las torres fueron tumbadas, murieron 3.000 personas. Que eso fue pues abismal. Pero eso no es nada. 3.000 comparado con 1 millón no es nada, ¿verdad? Comparado con 300 millones de personas muertas no es nada, ¿correcto? Y si hablas de 1.000 millones de personas muertas, pues es un escándalo. Pero si llegas a 6.000 millones de personas muertas, estás hablando de una cantidad enorme de personas que han muerto en el transcurso de la tribulación, pero que todavía queda 1 billón de personas en la faz de la tierra después de la tribulación. Y estas son las personas, algunos de ellos van a ser creyentes, otros van a ser incrédulos, y estos van a ser separados, unos enviados al lado de fuego y los otros enviados, se les da el pase al reino milenario en vivo. O sea, estas son personas con cuerpo natural que entran a poblar el milenio. Entonces, las ovejas pasan a entrar al milenio. Las ovejas pasan y los cabritos van al lago de fuego. No aquí a este mismo lugar, sino van a otro lugar que todavía, este lago todavía no ha sido ejecutado, pero van a ir aquí. Entonces, estas personas vivas son las que entran al reino milenario, y ellas van a vivir en el reino milenario y se van a reproducir en el reino milenario. Van a haber millones y billones de personas en el reino milenario. Pero antes que eso suceda, pues Dios tiene que restablecer y reanudar la tierra para que estas personas puedan vivir. Entonces, aquí, después de esto, tenemos la resurrección de los santos del Antiguo Testamento. Este es el próximo evento que tenemos. Y ahora, esta diapositiva, pues en la pantalla se les explica los 8 juicios que van a ocurrir durante el interludio de los 75 días. De nuevo les digo, la primera es la resurrección del Señor Jesucristo, la segunda seguida por la resurrección de la iglesia. Se recuerdan que la semana pasada le hablé de 8 juicios, ¿verdad? Y de 5 resurrecciones que son parte de la primera resurrección. Entonces, tenemos la primera resurrección, es la del Señor Jesucristo, que ocurrió 3 días y 3 noches después de su crucifixión. La primera, es resucitado, llevado al trono de Dios. Esta está seguida por la resurrección de la iglesia, que es levantada antes de que comience la tribulación. Entonces, nuestro Señor Jesucristo sale primero, la iglesia sale segundo, y ahora vienen los 3 testigos, ¿verdad? Los mártires de la tribulación y los creyentes del Antiguo Testamento. Estos son 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí tenemos 5 de estas resurrecciones. Entonces, de nuevo, está seguido por la resurrección de la iglesia, y los que han muerto son aquellos que están vivos, y que han quedado son los levantados junto con él en las nubes. Ahí recibimos entonces los cuerpos de resurrección, la iglesia, me refiero, y durante este periodo de tiempo todos los creyentes de la edad de la iglesia pasan por el tribunal de Cristo para determinar las recompensas y la posición para el reino de Dios, y no está relacionada al destino eterno, sino al papel que juega el creyente en el tiempo. Entonces, esta segunda resurrección es la que nos permite ser evaluados en el tribunal de Cristo, que aquí lo pongan con esta sillita, aquí donde somos evaluados para regresar con Él a ver qué posición ocupamos, y todo se basa en las obras producidas por la fidelidad que tiene el creyente que ha conocido la palabra de Dios. Entonces, después termina el periodo de la tribulación,
Número 3, que la resurrección de los dos testigos, los santos del Antiguo Testamento y los santos de la tribulación, con el regreso de Jesucristo en la segunda venida como Rey de Reyes. Entonces, un total de 5 resurrecciones en este periodo de tiempo, comenzando con nuestro Señor Jesucristo hasta finalizarse los 7 años de la tribulación. ¿Ok? Tenemos eso entonces claro en nuestra mente, y eso, los 3 últimos pasan, uno pasa aquí y los últimos 2 pasan en estos 75 días. O sea que Él va a traer a todas estas personas de nuevo a la faz de la tierra. Entonces, después tenemos el segundo juicio, que es el juicio de las ovejas y de los cabritos, que ocurre casi a la misma vez que el anticristo y el falso profeta son lanzados al lago de fuego. Y aquí los gentiles que sobreviven y los judíos que sobreviven son evaluados, y los creyentes gentiles entran al reino milenario, y los judíos que sobreviven también son salvos y también entran al reino milenario. Los dos vivos. Entonces todo esto se infiere del pasaje que estamos viendo. De paso, pues, los santos del Antiguo Testamento y los mártires del milenio también van a gobernar en el reino milenario junto con la iglesia. O sea que tenemos a los santos del Antiguo Testamento. David va a estar en su trono de nuevo, quiero que sepan. Él va a gobernar bajo su hijo, y su hijo gobierna bajo el Padre. O sea que el Padre va a estar en la faz de la tierra, todo se lo da del hijo, y el hijo le da a David para que gobierne Israel. O sea que no son parte de la iglesia, pero sí van a tener ciertas responsabilidades y el gobierno en relación con Israel. Entonces, por ejemplo, como les dije, David va a ser resucitado. O sea, ahí vamos a ver a David cuando nosotros regresemos. Es más, miren, todas estas personas que han vivido en el Antiguo Testamento, de las cuales nosotros hemos estudiado, nosotros las vamos a ver, las vamos a conocer cuando nosotros regresemos. Entonces, después, al final del reino milenario, hay una segunda resurrección, y esto tiene que ver con los que no son salvos. O sea, la primera resurrección es para los salvos, y esa primera resurrección tiene 5 dentro de la misma. Pero la otra es los que no son salvos, tiene que ver con el gran trono blanco, donde los que han muerto sin ser salvos son juzgados y enviados al lago de fuego. O sea que, ¿quién va a ser el que esté en el gran trono blanco? El gran trono blanco está el mismo Rey de Reyes al finalizar, ahora es el que está enfrente del gran trono blanco. Y Él es el que va a juzgar a las personas, y los que son enviados al lago de fuego son los que no tienen la rectitud de Dios. Tienen su propia rectitud, no pueden ser juzgados por sus pecados porque ya los pecados fueron pagados. Todos los pecados de toda la raza humana, iniciándose con el Adán y con Eva, hasta el final del tiempo, todos han sido pagados en el Señor Jesucristo. Entonces el que no recibe al Señor Jesucristo no recibe la rectitud de Dios, que es perfecta. Y por eso no pueden tener comunión con Dios, que es perfecto. Una persona con una rectitud imperfecta no puede tener relación con una persona con una rectitud perfecta. Entonces, eso es lo que ocurre con estas personas que nunca recibieron a nuestro Señor Jesucristo como su Salvador. Bien, entonces, finalmente, Satanás va a ser resucitado e inicia una nueva revolución. Satanás siempre está en el negocio de la revolución, y después él va a ser lanzado al lago de fuego. O sea que ahí tenemos estas diferentes resurrecciones y estos juicios. Entonces, en el periodo de la tribulación mismo, en esos 7 años, que ya han culminado con la segunda venida del Señor Jesucristo, la cual cubrimos en Apocalipsis capítulo 19, nos permite saber ahora en el versículo 20, en el capítulo 20, que aquí se inicia con los últimos eventos que tomaron lugar en este intervalo de 75 días. O sea, nos deja saber, nos está describiendo lo que pasó durante el transcurso de los 75 días que estamos estudiando, que se inicia con la segunda venida de Cristo. Y se hace para establecerlo en lo que se conoce como el reino mesiánico, que es el reino de Dios en la faz de la tierra, y también lo conocemos como el reino milenario. Pues esa palabra milenio quiere decir 1000 años, y claro está, hemos visto que ese milenio es importante porque en la iglesia primitiva, y aquí les traigo un libro que tiene que ver con la historia del pensamiento cristiano, y este gran historiador que se llama Justo González. Les voy a leer una porción de este libro para que ustedes vean el pensamiento en el año 200 de la iglesia primitiva, cuál era. Y tenemos un pensamiento que tiene que ver de la manera que nosotros pensamos. En otras palabras, literalmente, la Biblia se interpreta literalmente, y con ese estudio nosotros podemos ver lo que Dios está haciendo, pues. Pero más adelante vamos a ver a Orígenes. Y Orígenes enfoca la Biblia no de una manera literal, sino de una manera alegórica. Y eso comienza 200 años y pico, casi 300 años en el transcurso de la iglesia. Ahora, fíjense ustedes que la gente de las épocas antiguas no tenían la información que nosotros tenemos. Nosotros ya hemos podido
a obtener casi todos los escritos que se han hecho en el pasado. Todos los libros existentes los tenemos nosotros. Ya han sido incluso computarizados. Nosotros tenemos acceso a ellos muy velozmente. Ellos no tenían acceso. Cuando tú vas y pasas 300 años después del evento de la venida del Señor Jesucristo, como comprenderás, son 300 años que solamente habían un manojo de personas que tenían el conocimiento completo porque no habían computadoras. O sea que las personas que tenían que retener la información y los libros, porque los libros existían, pero no todo el mundo tenía acceso a los libros, como comprenderán. Estos libros estaban en lugares específicos, especiales. En Alejandría, por ejemplo, en Éfeso también había libros, pero estaban muy alejados y ahí no se podía ir en un avión de un lado al otro. Eso se demoraba meses y años en llegar de un lugar a otro. Y no tenías computadora que recibía toda la información. O sea que las personas que tenían el entendimiento de estas cosas y tenían acceso a los libros y a los idiomas originales eran súper pensantes. Tenían una capacidad mental impresionante, ¿okay? para retener toda esa información. Y como comprenderán, pues puedes retener información, pero es muy posible que parte de esa información, pues a veces la tergiversas, porque como seres humanos tenemos ese problema, ¿verdad? Con la computadora, pues no es así. Si tú grabas una conversación, esa es la conversación, la que grabaste, no se borra. O sea, no hay tergiversación de palabras o de pensamiento porque ya está grabada. Entonces, tenemos que pensar en todo eso porque la iglesia se mantiene a pesar de que existan estas discrepancias en el transcurso del tiempo. La información llega a nosotros fidedignamente a través del Espíritu Santo y Él es el que va dando todas estas cosas. O sea que les voy a hablar un poco de la historia del pensamiento cristiano con estas personas que proponen en el inicio lo que es la palabra de Dios de la manera correcta. O sea que todo eso lo tenemos que ver para entenderlo perfectamente bien. Entonces, yo quería dar aquí una cosa adicional que tenía, bueno, Ireneo, pues el que propone el estudio y entendía las cosas como las entendemos nosotros. Eso en el siglo segundo siglo, en los años 150 y pico, ¿verdad? Él sí entendía la Biblia como nosotros la vemos hoy en día porque la veía literalmente, históricamente, gramaticalmente. Pero cuando viene Orígenes, él es el que cambia, ya casi para los años 300, la vista de la Biblia de una forma espiritualizada, o sea que no es literal. Cuando hablamos de 2000 años, él no lo ve literalmente, él lo ve como algo espiritualizado. Y cuando tú dices que eso es espiritualizado, entonces puedes decir lo que te dé la gana, puedes inventar, puedes hacer tu Nuevo Testamento, ya te sales mucho del texto. Pero eso es lo que les voy a enseñar más adelante. Entonces, este periodo de la tribulación ya ha culminado con esto que estudiamos nosotros y ahora estamos viendo pues estos 75 días que ya también terminamos este estudio para establecer el reino de Dios. Ahora en Apocalipsis 21 al 6 de nuevo les pongo lo que nos dice y lo vamos a estudiar versículo por versículo. Dice lo siguiente: y vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Aquí nos está dando el mismo Juan la referencia a que la serpiente de la cual habla el libro de Génesis es Satanás. Aquí ese es el mismo nombre que se utiliza para Satanás. Y lo ató por 1000 años. Número 3, y lo arrojó al abismo y lo cerró y lo selló sobre él para que no engañara más a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años. De nuevo ustedes ven la palabra 1000 años. Aquí sale 1000 años 6 veces en esto que les estoy leyendo. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. También vi tronos y se sentaron sobre ellos y se les concedió autoridad para juzgar. Las personas que están sentadas en los tronos son los creyentes maduros de la edad de la iglesia en forma rotativa. ¿Okay? Son 24 ancianos y ellos juzgan pues lo que está pasando. Y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús en el transcurso de la tribulación y de la palabra de Dios. Y los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente ni sobre su mano. Y volvieron a la vida y reinaron con Cristo por 1000 años. O sea que ahí viene la resurrección. Cuando habla de volver a la vida, estamos hablando de que Él los hace vivir de nuevo. Y en versículo 5, los demás muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurados y santo el que tiene parte de la primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él por 1000 años. Si ustedes tienen inquietudes acerca de lo que les pasa hoy en día, que ya Dios supo toda tu vida, o sea, y Él es el que te bendice y Él es el que te mantiene con su mano, ¿okay?
Nosotros lo que tenemos que saber es que estamos en el plan de Dios y que Él sabe todo lo que nosotros hacemos y Él sabe que cuando nosotros estemos dispuestos a servirlo, Él a nosotros nos mantiene. No importa dónde, no tenemos que preocuparnos por eso. Ahora, una de las cosas que nos dice es que si nosotros nos mantenemos fieles haciendo lo que Él quiere, tú vas a gobernar con el Señor. Cuando tú regresas a gobernar con el Señor, es lo único que vas a querer hacer, pero vas a estar ampliamente preparado y ese va a ser tu anhelo. ¿Okay? O sea, tú te levantas en la mañana y tu anhelo es ser gobernante del reino de Dios. Y el gobernante tiene rango y el rango tiene su privilegio. Es muy posible que aquí hay personas que van a tener 1000 empleados, 1000 personas que lo sirven. O sea, quiero que sepas que si tú eres una persona como estas de las que se refiere la Biblia, una persona con rango tiene cocinero, tiene mucamas, que te arreglan toda la casa, te la limpian, no tienes que hacer nada, tienes jardinero, tienes chofer, me explico, todas esas cosas le pertenecen a las personas con rango. No van a creer, por ejemplo, que el presidente Donald Trump se va a la cocina a limpiar platos. ¿Okay? No sabe lo que es eso. ¿Okay? Ahí le cocinan todo y saben cuáles son sus gustos. Tiene secretarios que hacen todo lo que haga. Él solamente habla y se hace. Ese es el poder que él tiene aquí en los Estados Unidos. ¿Okay? De paso, quiero que sepan que los gobernantes de todo el mundo entero tienen un título en la Biblia. ¿Okay? El título en la Biblia, ustedes ya saben cuál es esta palabra, ¿verdad? En el griego, la palabra que tienen ahí es cosmos. Y la otra palabra es krator. Krator. Cosmo, krator. Es una sola palabra. Kratos es gobernante. El que gobierna, el que tiene autoridad. De ahí viene la palabra demócrata. Cosmo, kratos es gobernante del mundo. Todos los presidentes, todas las personas que tienen gobierno en el mundo son los cosmocratos. Una sola palabra, cosmocrator. Gobernante del mundo, del sistema cósmico. ¿Okay? Entonces, pero cuando nosotros regresemos, nosotros vamos a gobernar el sistema divino de la luz. O sea que tenemos lo máximo y lo mejor. Si crees que el Señor Jesucristo murió por ti y pagó por tus pecados, también cree lo que Él te está diciendo. Él tiene cosas maravillosas para tu vida. Antes de irte las vas a ver en la faz de la tierra. Él todo lo hace a tu medida. La felicidad es lo que Él quiere que tengas, ¿ok? Y esa felicidad te la da Él de acuerdo a tu capacidad y de acuerdo a tus vivencias, de acuerdo a lo que tú tienes. Tú vas a ver que es para ti y que tú eres feliz con lo que tienes. O sea, vas a ser feliz, no le vas a envidiar nada a nadie, nada, para nada, porque tú no, eso no lo quieres, tú solamente quieres lo que te da Dios. Pero cuando regreses con Él vas a tener cosas que sobrepasan el entendimiento, como dice la Biblia. Hay personas que dicen, bueno, yo no quiero gobernar porque ¿para qué? Yo no sé cómo hacer eso. No. Cuando tú pases por el tribunal de nuestro Señor Jesucristo, Dios te va a tirar toda la capacidad necesaria, toda la información necesaria y todo el deseo necesario. Él te da el querer como el poder. Y lo único que vas a querer hacer es gobernar. O sea, no vas a querer hacer otra cosa y vas a hacer lo que quieres hacer, lo que Dios te puso a hacer. Entonces, eso es muy importante, pues. Reinarán con Él por 1000 años. Ese es el inicio, pues, ya yo les he comentado a ustedes que nosotros estamos en la parte terrenal de la vida eterna. Después viene la parte milenaria de la vida eterna. Y posteriormente los nuevos cielos y la nueva tierra. Y después de eso, la eternidad. Ahora, una vez que nosotros pasamos por este examen como humanos, ya el asunto del libre albedrío desaparece. Nosotros en estos momentos tenemos libre albedrío para tomar nuestras decisiones, para hacer lo que nosotros querramos. Ya cuando regresamos con el Señor Jesucristo no hay necesidad de tomar decisiones. Ya nosotros estamos completamente alambrados con el Señor. Él es la cabeza y nosotros el cuerpo, como nos dice la analogía, y nosotros vamos a querer hacer lo que Él diga. Bueno, créame que mis brazos y mis manos y mis piernas quieren hacer lo que yo diga que hagan. Lo mismo que los tuyos. Y es más, a veces ni le hablas. Yo puedo hacer esto, estoy diciendo, mi cerebro le está diciendo a mis piernas que caminen, que mis piernas obedecen, aunque no les esté mandando el mensaje habladamente, ¿verdad? No se lo estoy diciendo, sino lo estoy pensando y simplemente camino. Es autónomo. El corazón late. ¿Por qué? Porque esa es la función que tiene el corazón. Yo no le estoy diciendo al corazón late, yo no le estoy diciendo a mis pulmones respiran. Ellos lo hacen porque son parte de quien soy yo. Nosotros somos parte de Cristo y vamos a querer hacer cuando regrese lo que Él quiera. O sea, estamos ya preparados para hacer eso y eso va a ser nuestra felicidad, la máxima felicidad que podemos tener. Entonces, 5 veces tenemos esta frase de 1000 años. En estos 6 versículos tenemos 5 veces la frase de 1000 años, de manera que es muy claro debido a la repetición de este término que estamos hablando de un periodo literal de 1000 años.
Otra aclaración que vale la pena también es que aquellas personas que en la iglesia primitiva se aferraban al uso literal de kilioi, que se las presenté la semana pasada, una palabra que viene del griego, quiere decir mil, kilioi, y se le conocían como los kiliaístas, pero más tarde como los milenarios, hoy en día se les conoce como premilenarios. Nosotros somos premilenarios y es el mismo pensamiento que tenían los grandes teólogos de la iglesia primitiva, hasta que llegaron a los años 300. Con Orígenes viene un cambio tremendo porque él es el que comienza a alegorizar. ¿Okay? Yo creo que alegoriza porque este hombre pasó por un evento muy extraordinario. El papá era muy pegado al sufrimiento y al martirológico, pero ese señor Orígenes, que era un gran teólogo y una persona que tenía un intelecto impresionante, pues él mismo se emascula. Emascular quiere decir que sus partes vitales se las corta para no tener tentaciones. Y claro está que eso posteriormente le causó problemas con la iglesia primitiva, con la iglesia católica, porque no lo querían ordenar porque había sido emasculado. Entonces, pero este hombre de todas maneras tenía una capacidad mental increíble y con esa capacidad mental que tiene, tenía muchas cosas muy certeras dentro de la iglesia, pero en lo que concierne al periodo de la tribulación y al periodo del reino milenario, todo lo alegorizó. O sea que el libro de Apocalipsis lo alegorizó. Esos son los años 300 más o menos del segundo siglo que las cosas comienzan a tener problemas con esto. Entonces, significa entonces que nosotros tenemos no el pensamiento de él, sino de Ireneo. El pensamiento de Ireneo que estaba en los años 155, que entendía esto perfectamente bien como nosotros lo entendemos. Pero como les dije, pues, que las personas ya cuando están separadas 300 años de los eventos originales, sin tener computadoras, sin tener todo lo que nosotros tenemos, pues también se pueden descarriar. O sea, tenían acceso a ciertos libros nada más. Ellos se pueden descarriar, o sea, simplemente. Y eso fue lo que sucedió con ese señor. Entonces, en el transcurso de la historia de la iglesia han habido personas que no creen en un periodo literal de 1000 años, básicamente. Eso es lo que les trato de decir, en el cual Jesucristo gobierna. Y debido a que ellos no creyeron en ese reino de 1000 años, se les conoció como los amilenarios. A es el negativo. Y aquí lo interesante es que es un prefijo griego y mile es un nombre latín. A es el alfa privativo en el griego, que el alfa es la letra A. Privativo es que priva, o sea, no permite. El alfa privativo amilenio utiliza una palabra griega y una palabra latín para conocerlos como amilenarios. O sea, que no creían en el milenio estas personas. Entonces, de manera que simplemente mezclaban los idiomas, estaban confundidos básicamente. Ellos no logran el objetivo. Entonces ahora veamos los primeros 3 versículos del capítulo 20 más detalladamente. Y esto nos introduce a este periodo de tiempo de 1000 años. Básicamente comienza esto con Apocalipsis 21 y nos dice, y vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo. O sea que hay un lugar preparado específicamente, en este caso es el abismo, y una gran cadena en su mano. Aquí el apóstol Juan pues es el que está hablando. Él está viendo, él tiene esta visión. Nosotros no sabemos dónde está ubicado el abismo, literalmente. Simplemente sabemos que es un lugar oscuro donde no hay escape. Es un lugar donde varios demonios fueron confinados pues hasta que sean soltados bajo el 5º ciclo de la trompeta, que también lo vimos en Apocalipsis 7. De manera que este es el lugar donde Satanás o Lucifer va a estar encadenado por 1000 años. O sea, no está en el lago de fuego, sino está en este lugar específicamente. Entonces, durante el reino milenario del Señor Jesucristo, una fuente de maldad va a ser removida para que no tenga influencia sobre los seres humanos en el periodo de tiempo del milenio. Entonces, ha sacado uno de los 3 enemigos. ¿Recuerden cuáles son los 3 enemigos? El mundo, la carne y Satanás y su organización. Entonces, esas son las cosas. El mundo atrae mucho porque tiene un sistema de pensar exclusivo. El mundo tiene un sistema de pensar que se apega mucho a la naturaleza pecaminosa, a lo que la naturaleza pecaminosa quiere. Entonces, el asunto es que Satanás fue creado como un querubín y la información se encuentra en Ezequiel capítulo 28, 14 en adelante, y describe a Satanás como un querubín que cubre, que protege, como un querubín protector. Él estaba en una orden especial de querubines. Y cuando les hablo de querubines no me estoy refiriendo pues a los muñequitos, a los bebés con alitas que se ven. Hay muchas personas que pintan un querubín como un bebé con unas alitas de lo más bonito, gordito y todo lo demás, ¿verdad? Pero no es así. Un querubín era un ángel feroz, era un ángel temible. Tenía 4 caras, una cara de un hombre, una cara de león, una cara de un buey, una cara de un águila. Eran enormes, enormes, o sea, no del tamaño de un hombre, sino enormes.
tenían 4 alas y custodiaban el trono de Dios. O sea que era una orden especial y Satanás era el jefe de los querubines. Yo les he comentado a ustedes que Dios crea a los querubines por su propia cuenta y Él los hace como quiere. No tienen la misma descendencia genética como el ser humano. El ser humano viene de la descendencia genética de Adán y Eva y todas las diferencias que existen pues a través de los siglos, porque pueden haber muchas permutaciones o conmutaciones. Permutaciones quiere decir que se mezclan 400 millones de genes con 400 millones de genes. O sea, ¿cuáles pueden ser las diferentes permutaciones? Muchísimas. Imagínense con los genes. Por eso hay personas blancas, ojos azules, y hay personas negras con ojos azabache y todo lo que está en el medio. Todos los colores, todos los sabores son posibles. Entonces, nosotros tenemos que ver que el ser humano proviene de la misma fuente, de los mismos genes de Adán y Eva, pero los ángeles no. Ni tampoco el que es nacido de Dios. El nacido de Dios es a la imagen de Dios y Dios lo hace como quiere. Ahora sí sabemos que nos vamos a reconocer. Yo no creo que vamos a tener algo diferente a lo que es un ser humano porque somos reconocibles como cuales. Pero en lo que concierne a los ángeles, sí, Dios los hace como quiere. Y aquí tenemos que Satanás era el jefe de los querubines. No quiere decir que Satanás tenía 4 caras. ¿Okay? Porque Satanás nos hace saber que desde el punto de vista humano era hermoso, con una voz de barítono, que era impresionante. ¿Okay? O sea que tenemos que ver esto de la manera que la Biblia nos los deja saber. Tenía un papel especial que era el de cubrir con sus alas el trono de Dios, de acuerdo a aquí al capítulo 28. Yo se los pongo para que ustedes se den cuenta de qué se trata. Tú, querubín protector, ese era el nombre que tenía, de alas desplegadas, yo te puse ahí, dice el Señor. Estabas en el santo monte de Dios, andabas en medio de las piedras de fuego, perfecto eras en tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que la iniquidad se halló en ti. ¿Okay? Quiero que sepa que Adán y Eva fueron creados perfectos hasta que se halló iniquidad en ellos. Interesante, ¿verdad? Porque tenían el libre albedrío y con el libre albedrío la persona puede hacer lo que quiera. Entonces, a causa de la abundancia de tu comercio te llenaste de violencia y pecaste. Yo pues te he expulsado por profano del monte de Dios y te he eliminado, querubín protector, de en medio de las piedras de fuego, y se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura y corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Esto es algo muy interesante porque esto nos da el patrón a nosotros de las personas también. Si una persona es muy hermosa, también comienza, porque recibe tantos elogios que ya se los llega a creer. ¿Okay? O si tienes mucho dinero, vas a tener mucha gente que está atrás de ti, te ensalza y que te dice cosas maravillosas, etcétera, etcétera, etcétera. No te dice, sácase de aquí, ¿verdad? Sino a lo contrario, la mejor silla, el mejor lugar, te atienden perfectamente bien porque saben quién eres tú. Entonces, dice, a causa de tu esplendor, te arrojé en tierra, te puse delante de los reyes para que vieran en ti un ejemplo. O sea, entonces estamos hablando de que este es el que cubría y el que protegía el templo. Ese era el designio que tenía Dios para él. O sea que tenía un lugar muy especial, porque Dios no necesita protección, como comprenderán, pero era un lugar muy especial que Dios le había dado. Entonces, el asunto es que llegó a consumirse con su propia importancia y su alma se llenó de arrogancia y decidió que quería ser como Dios. Una de las cosas que ustedes pueden ver, por ejemplo, los grandes atletas, los atletas de básquetbol, que son muy altos, si tú entras a un lugar donde ellos practican, vas a creer que eres una hormiga, ¿okay? Porque esa gente es altísima, 6'9", 6'8", 7, o sea, tú entras y estas personas son todos altísimos, y se la pasan entrenando y tienen una facilidad increíble para el básquetbol. Yo les he dicho que yo fui aquí a un lugar donde ellos entrenan y parecen máquinas, ellos se paran y tienen una máquina que le manda las bolas, ping, ping, todas las meten, ping, 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 es rara la vez que no meten la bola, o sea que ya están tan entrenados que hacen todo eso. Estas personas son aduladas por muchas personas que les gusta el básquetbol. Estos jugadores, cuando llegan a las diferentes ciudades, entran al Hotel Marriott, van a los mejores hoteles. Y así están las mujeres atrás de ellos. Todo tipo de mujeres atrás de ellos. Muy hermosas ellas, pero lo que quieren es estar con uno de estos hombres para ver si de alguna manera u otra pues logran tener de que las mire pues para casarse con ellas, etcétera. Pero mientras tanto, solamente por el dinero que tienen están ahí. Ellos comienzan a sentirse como dioses en su propio corazón, son muy arrogantes. O sea que es difícil que la persona mantenga su humildad cuando tiene tanta adulación de las demás personas.
Y eso fue lo que pasó con Satanás, que era tan hermoso, tenía tanto, era tan inteligente, que la gente pues lo miraba de una manera especial porque se quedaban atónitos de ver tanta hermosura, tanta capacidad mental, o sea, todo lo que tenía, pues, todo lo que tenía. Entonces, de manera que este señor, este Satanás, este querubín exaltado, decidió que quería ser como Dios, que quería toda la adoración y el honor y la gloria que solamente le corresponde a Dios. Y por eso decidió seducir a los demás ángeles para que lo siguieran y lo adoraran. De manera que manufacturó una conspiración y una rebelión e influenció a los ángeles de tal manera que 1/3 de ellos lo siguieron. Compraron lo que él estaba vendiendo, en otras palabras. Lo siguieron, y recuérdense que hay millones y millones de ángeles. La Escritura dice que casi son incontables. Cuando habla la Escritura, nos dice que su número era de miriadas y miriadas, millones de millones. O sea, millones de ángeles, son muchísimos ángeles. Entonces, como consecuencia, este querubín, que es Satanás, crea una guerra en el cielo y estos ángeles son derrotados, son traídos a juicio, y en ese momento es que Satanás acusa a Dios de ser injusto, porque Dios lo encuentra culpable de sedición y que no le ha dado la oportunidad de demostrar lo que él podía hacer, que era una injusticia y que él envía a sus criaturas al lago de fuego por la eternidad. O sea, eso es mucho tiempo, y que era un castigo muy doloroso estar en el fuego consumidor eterno por los siglos de los siglos. Y el argumento de la criatura es que eso es demasiado horrible, que Dios es un Dios, como un Dios amoroso, pues no puede hacer eso. Y lo que les he dicho anteriormente, pues es que con la historia humana Dios demuestra, con la creación de un par de seres perfectos como Adán y Eva, poniéndolos en el jardín y encargándoles que no comieran del fruto del conocimiento del bien y del mal, porque mientras que ellos no comieran de ese fruto, iban a estar vivos e iban a disfrutar del fruto del árbol de la vida en el jardín del Edén. Y por otro lado les dice que si comían del árbol del conocimiento del bien y del mal, en ese instante morirían espiritualmente. Y de esa manera, pues, quebrantando la intimidad con Dios y la capacidad de entender a Dios, y todo lo que es bueno entre los dos sería destruido. ¿Okay? Entonces, ellos comieron y así sucedió. Lo único que ahora podría solucionar el asunto era una solución redentora, porque ya el hombre había transgredido todo el pacto que Dios había hecho con él. Entonces, es algo significativo, porque lo hizo Satanás y lo hace el hombre con su libre albedrío, pero la redención divina es con la cual nosotros podemos ver la gracia de Dios. Entonces, el pecado que quebrantó todo lo que Dios había hecho por ellos es la fuente de, no solamente en el hombre, sino en Satanás, pero ahora es demostrado con el hombre. Ahora fíjense por qué envía a las criaturas al lago de fuego eternamente, porque lo que él hace, el pecado que comete, quebranta toda la creación. La quebranta el pacto completo, y son billones y billones de personas que en toda su vida, fíjense ustedes, han pasado no todos han pasado, pero muchos han pasado por diferentes enfermedades, hambrunas, terremotos, huracanes, volcanes, guerras, enfermedades, angustias, pestilencias, persecuciones y tiranías de todas clases. Y todas las cosas malas y las cosas horribles de la historia son el resultado de comer el fruto prohibido. O sea que al desobedecer a Dios causa un quebrantamiento, no solamente en estos eventos que les acabo de decir, sino también en los animales. Antes los animales no eran feroces, ahora los animales se convierten en animales feroces, se comen los unos a los otros, o sea, destruyen al hombre. Es un problema grave el que ocurre porque el hombre no hace caso a Dios. Entonces Dios le permite a Satanás que él sea el que gobierne, y cuando Satanás gobierna, pues no puede con todas las cosas que Dios ha hecho, porque Dios puede mantenerlas con su propia voluntad. Dios es perfecto, pero cuando le da a Satanás para gobernar, entonces Satanás tiene que dárselas por sí mismo. A ver, demuestra tu caso, en otras palabras. Entonces, lo que Dios estaba demostrando es que cuando una criatura actúa independientemente de Dios, que es su creador, no importa qué tan pequeño o inocuo aparenta ser. Inocuo quiere decir insignificante, que no hace daño. Inocuo, que aparenta ser de esa manera, en realidad es, para darles un ejemplo, pues es como decir, yo aún me puedo salir con las mías y lo que voy a hacer no tiene mucho impacto. Pero sí tiene impacto, todo lo que tú haces tiene impacto, ¿okay? Aunque solamente tú creas que eres el que lo conoce. Pero lo que Dios estaba haciendo era demostrar que aún con un hecho tan diminuto, que es comer un fruto prohibido, porque ese fue el pecado, comer del árbol del fruto del conocimiento del bien y del mal.
es la desobediencia que trae estas inmensas consecuencias. Entonces, Dios es completamente justo y la sentencia va de acuerdo con la transgresión. Entonces, la transgresión no es el hecho de comer el fruto, el hecho es de desobedecer al Creador. Es tu Creador y tú desobedeces, te va a ir mal. Entonces, todas esas consecuencias horribles mencionadas y los sufrimientos sobre tantas personas, millones y millones y millones de personas, créanme que hay personas en el mundo que sufren. ¿Okay? En la China hay personas que sufren, en la India hay personas que sufren, en México hay personas que sufren. Hay personas que sufren mucho. ¿Okay? ¿Y por qué? Todo por el pecado. Entonces, y la gente pues pisa a la gente que está abajo simplemente por llegar arriba. No le importa, la utiliza, porque la naturaleza pecaminosa hace que la persona hagan esas cosas. A menos de que tengan el conocimiento de Dios, entonces es más ecuánime. Ahora conoce que estas personas son sus hermanos, tú no lo puedes tratar mal, cada quien se merece por lo que trabaja, y a la gente hay que tratarla bien porque son seres humanos y son hijos de Dios. O sea, no lo va a tratar de una manera diferente. Entonces, todas esas consecuencias horribles mencionadas en los sufrimientos sobre tantas personas y la enorme pérdida que todo esto representa son las consecuencias de ese pecado. Estamos hablando de billones, y en este momento hay 6.5 billones de personas en la faz de la tierra. Estas personas, suponte que viven un promedio de 50 años. Imagínate todo el tiempo que las personas están en la faz de la tierra que pasan por problemas. Entonces, el castigo eterno en el lago de fuego no es un castigo severo, sino que es un castigo que se adapta pues a la transgresión y es completamente justo al pecado. ¿Okay? O sea, se ajusta al pecado, a la transgresión de Satanás. Y el castigo eterno en el lago de fuego, pues, entonces es el que debe ser, es el justo. Y fue la tentación de Satanás de comer de ese fruto que generó todo este caos en la historia humana. Caos que incluye a billones y billones de personas, es el pecado original de Adán. Ahí tenemos algo que es muy importante. Entonces vamos a culminar aquí para esperar la próxima clase y les voy a dar más información referente a este asunto. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer todo el consejo que tienes para nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, lo hacemos. Amén.